La corona blanca se abrió paso entre la lluvia como una herida brillante. Eva sostuvo el retrato con las manos que ya no le respondían. La cámara la rodeaba. Luces, rostros en sombra, la voz tensa del periodista que repetía su nombre como si fuera una sentencia. Detrás de ella, Dimitri permanecía erguido, la corbata anudada con la misma precisión con que marcaba las historias de sus pacientes. Había en su mirada una calma que a Eva siempre le había parecido fortaleza. Esa mañana le pareció un muro de vidrio. La víctima, Victoria Komisarova, había sido respetada y temida en igual medida. Su pelo siempre impecable, su voz capaz de dominar una sala de audiencias en minutos. A la salida del funeral, los celulares captaron imágenes que se volvieron titulares: abogada asesinada, médico arrestado. La ciudad, como un animal inquieto, mordía noticias y compartía opiniones con la velocidad de la cólera. En la camioneta de la familia, Roma apretó la muñeca de su madre sin dejar de mirar hacia adelante. Tenía 7 años y no entendía el pulso de la noticia. Lo único real para él era la ausencia que comenzaba a ocupar la casa. Eva sintió la responsabilidad física de esa pequeña mano y, por un instinto ancestral, dejó que esa presión le recordara por qué aún respiraba. Horas antes habían encontrado a Victoria sin vida en su oficina. La policía había llegado por una llamada anónima. No hubo escenas de película. Hubo una sala iluminada, un silencio burocrático, un cuerpo y rastros que hablaban para quien supiera escucharlos. Dimitri fue detenido esa misma noche, en el pasillo que conectaba la cocina con el estudio, con las manos en los bolsillos, sin resistencia. La televisión mostró el video de los agentes saliendo de la casa, con la cámara enfocando la figura alta y serena del hombre que Eva había elegido como compañero de vida. En la puerta de la casa, la vecina Solange gritaba algo sobre lo amable que siempre había sido Dimitri con su perro. Un fotógrafo captó la escena y la convirtió en meme. La viralidad en ese momento no perdonaba matices. La lealtad privada se fragmentaba frente a un público hambriento. Los abogados del hospital y los representantes de Victoria se presentaron a la mañana siguiente. Lavrov, el investigador principal, movía las piezas públicas con la precisión de quien sabe que una investigación de alto perfil no perdona descuidos. Había cámaras de seguridad, registros de consultorio, prescripciones que desaparecían de expedientes digitales. Entre los detalles que comenzaron a filtrarse al rumor público, surgió la palabra sedante, una receta que, según las primeras versiones, colocaba una determinada sustancia en el cuerpo de la víctima. Se dijo que alguien había tenido acceso a esa medicación. Se dijo también que Dimitri, como psiquiatra, manejaba fármacos. Todo lo que se dijo en titulares era una madeja de suposiciones y medias verdades. Eva lo sabía. También sabía que la prensa necesitaba un culpable antes de que el juez señalara a uno. El prestigio se tambaleaba a ambos lados de la balanza. En la cocina, después del funeral, la casa parecía más pequeña. La gente iba y venía. Primos, colegas de Dimitri, la madre de Victoria con ojos enrojecidos que miraban a Dimitri como si dentro de él hubiese una respuesta que no lograba entender. Olga, hermana de Eva, la observó detenidamente mientras sostenía una taza de café sin beberla. «No te dejes arrastrar por la reacción del público», le dijo con voz baja y urgente. «Si hay algo que él hizo, que la ley lo diga. Pero no te conviertas en su acusadora antes de tiempo». Eva sintió el temblor, la fisura que corre cuando una vida se revela menos transparente de lo que creías. Allí, en el despacho que compartían, junto a la mesita donde Roma apilaba sus figuras, estaban los libros de derecho que ella había usado cuando aún era abogada junior en la firma de Victoria. Irónicamente, eran los mismos libros que ahora la impulsaban a ofrecer algo que muchos veían como imposible: defender a su marido. La decisión no fue romántica. Fue un acto de supervivencia y responsabilidad. Dimitri había sido arrestado como sospechoso. La acusación principal que comenzó a circular en la prensa
Era simple y devastadora. Acceso a sedantes, presencia en la escena, vínculos y motivos apenas susurrados por comentaristas ávidos. Si la familia se dejaba arrastrar por la histeria, Roma sería devorado por el rumor con más facilidad que por cualquier sentencia. Eva no podía permitir que su hijo creciera con esa sombra sin luchar. Vasilev, un abogado penalista con más contactos que escrúpulos aparentes, llegó a la casa una tarde lluviosa. Tenía la elegancia de los hombres que han visto demasiado y que han aprendido a convertirlo en ventaja. «Va a ser mediático», dijo, sin levantar la mirada de la carpeta que sostenía. «Puedes intentar pelear a lo bruto, o hablamos con la fiscalía, negociamos un acuerdo que te deje conservar la vida antes de que el público te la devore». Esa propuesta, el atajo del arreglo, se quedó suspendida entre las paredes. No era solo un acuerdo legal, era un pacto que implicaba silencio, renuncia y una sombra para siempre. Eva la rechazó con la misma calma con la que había aceptado un matrimonio, con la certeza de que si cedía, no habría retorno. No por orgullo, por Roma, no por salvar a Dimitri a cualquier costo, sino por buscar la verdad con su formación como herramienta. Si Dimitri era inocente, su deber profesional y maternal era probarlo. Si era culpable, su deber sería enfrentarlo y proteger a su hijo. Si te interesa seguir un caso como este y entender cómo se deshilachan las reputaciones en público y en privado, suscríbete. Queda mucho por delante, dijo una voz en la pantalla de un teléfono abierto sobre la mesa, como si la sugerencia fuera una cortina que se tiraba entre el mundo y la investigación. Eva la dejó sonar en la habitación sin responder. Era un acto de casi rabia. El mundo que veía su tragedia por episodios, el público que quería pinchar y comentar. El primer paso de Eva fue lo único que podía controlar, recopilar. Era abogada, así que comenzó a ordenar lo que ya circulaba. Recuperó documentación, revisó horarios, demandó acceso a expedientes, habló con colegas. En la tablet de la oficina encontró correos que Dimitri, sin darse cuenta, había dejado abiertos. Eran mensajes profesionales, notas de sesión que parecían inocuas. Allí, sin embargo, había trazos que no cuadraban, referencias a encuentros fuera del hospital, citas con nombres que no coincidían con pacientes comunes. Había también una carpeta en la nube, compartida por error con una cuenta que pertenecía a ella. Ese folder era un pequeño laberinto virtual. Archivos de audio con etiquetas crípticas, fotografías comprimidas, documentos con firmas ilegibles. Eva no podía saber al principio si aquello era basura profesional o un mapa hacia la verdad. La primera pista que extrajo no fue técnica, era un silencio. Una grabación etiquetada con una fecha reciente tenía un par de segundos de voz apagada al principio, como si alguien hubiera guardado sin escucharlo. Eva reproducía y rebobinaba, aislando fragmentos, aprendiendo a distinguir lo esencial del ruido. Era un minuto de voces entrecortadas. Una de las voces, más baja, era la de Victoria. La otra, fría y medida, pertenecía a Dimitri. No se trataba de una confesión explícita. Había frases como «esto no puede salir», «nos arriesgamos», «la hora», que enunciadas aisladas formaban una constelación grave. No eran suficientes para condenar, pero eran una línea que apuntaba hacia una planificación. Eva sintió, por primera vez, que la tela de su vida ocultaba un nudo. Mientras tanto, en la red, el influencer que todos empezaban a llamar Nadia publicaba fragmentos con una narrativa que buscaba el morbo. Una compilación de vídeos, un mapa de contactos, retazos de mensajes. Ella no era periodista, era un ojo que filtraba lo que más impacto generaba. Su audiencia crecía con la expectación. Nadia no inventó pruebas, pero tampoco las contextualizaba. Las colocaba para que la corriente mediática las arrastrara hacia conclusiones sencillas. Sus seguidores atacaban, defendían, enlazaban y construían teorías. En una de sus transmisiones en vivo,
mostró una imagen pixelada tomada de una cámara de seguridad. La figura parecía ser Dimitri cruzando la calle cerca del edificio de Victoria a la hora aproximada del crimen. Para muchos, ese era el golpe final. Para Eva era una puerta que debía abrir con cautela. La imagen podía ser cierta, podía ser manipulada. Lo que no podía ser es la versión única de la verdad. Vadim, un nombre que surgió temprano en el rumor, tenía su propia biografía oscura. Un hombre vinculado a Victoria por algo más que asuntos legales, un romance o una rivalidad. Su muerte semanas antes del asesinato había sido tratada como accidente. Algunos opinaban que él era la clave. Rencores que volvieron a flor al encontrarse con una figura poderosa. Otros lo señalaron como posible chivo expiatorio. La matriz de sospechas se ensanchaba y obligaba a Eva a revisar cada pieza con sus propias manos. En el hospital, una perito que se había mostrado conciliadora en meses anteriores aceptó reunirse con Eva a puerta cerrada. No habló de técnicas, habló de contradicciones. Las huellas, dijo sin entrar en tecnicismos, pueden aparecer donde uno nunca imaginó encontrarlas, pero siempre hay un hilo: tiempo, acceso, oportunidad. No quiso alimentar teorías, dijo lo necesario. Eva escuchó y anotó. Cada palabra la empujaba a buscar otro hilo. La casa se volvió un tablero de interrogatorios silenciosos. Roman, el suegro, pedía discreción. Yuri, colega de Dimitri, hablaba con voces apagadas sobre la reputación del hospital. La madre de Dimitri, Nadia, no la influencer, otra Nadia, lloraba cerrando los ojos como quien repite un mantra. Entre todos ellos, Eva sostenía la verdad que necesitaba armar. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, Eva halló una servilleta doblada entre dos libros. Estaba limpia salvo por una mancha pálida, casi imperceptible, que la luz del atardecer no lograba convertir en nada definible. Junto a la servilleta, un cuchillo pequeño no perteneciente al juego habitual de la cocina, una pieza de acero con el mango gastado. No había sangre, había una ausencia, la tierra de las cosas inconclusas. El cuchillo tuvo en los rumores un destino claro. Alguien lo sostuvo, alguien lo dejó. Para Eva, se convirtió en objeto de pregunta. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué lo habían ocultado en ese libro? No contó a nadie lo que había encontrado. Guardó la servilleta en un sobre y escondió el cuchillo en el fondo de un cajón. La evidencia privada no se mostraba en público, se evaluaba en los silencios. Esa noche, Dimitri volvió tarde del hospital. Tenía una bolsa con comidas que no se comieron y la mirada más vacilante que Eva había visto desde que se conocieron. Caminó al estudio, dejó el abrigo sobre una silla y apoyó la frente en las manos. Eva lo observó desde la puerta, con la carpeta del archivo en la mano, con la grabación en la cabeza. Había en él una calma que ahora le parecía calculada, o quizá una máscara de cansancio. No estaba segura. ¿Cómo estás?, preguntó ella. La pregunta fue simple, demasiado simple para cargar tanto. Él la miró y por un instante la suavidad volvió a su cara. Como quien pierde una colega, dijo, confundido. Esa palabra tendría que haberla tranquilizado. No lo hizo. Eva decidió confrontarlo en un tono que era más prueba que acusación. Le habló de Victoria, de los fragmentos en la nube, de la imagen en la cámara, sin mencionar el cuchillo. Dimitri escuchó en silencio, en una posición que alternaba entre la comprensión profesional y una especie de aburrida resignación. Sus manos, cuando las descubrió, estaban limítrofes, limpias. No hizo un gesto violento, no se defendió con ira. Se mantuvo curiosamente coherente. Al rato, Eva dejó la carpeta sobre la mesa y dijo la frase que había evitado. Si me equivoco, te lo diré. Si no me equivoco, quiero saber por qué. Dimitri respiró y, por primera vez desde su detención, la imagen pública y la privada coincidieron. Un hombre sin defensa en los ojos. No te equivocas fácilmente,
murmuró. «Tienes una cara para eso». Fue un comentario que no abordó la acusación ni la negó. Pareció una distracción. Esa noche, Roma no pudo dormir. Corrió del cuarto a la sala, llamó por nombres que ya no tenían sentido. La alarma de la casa sonó una vez a medianoche. Nadie atendió. Eva, incapaz de permanecer en la cama, volvió al estudio. En la tablet, un nuevo mensaje. Un archivo que Dimitri había marcado como Confidencial 4. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió. Era un video largo, en el que la voz de Victoria hablaba con un tono que listaba condiciones, amenazas sutiles y fechas. Luego, un fragmento donde Dimitri hablaba de cerrar algo. No fue una declaración de homicidio. Fue, sin embargo, el esqueleto de algo planeado. La habitación pareció encogerse. Una verdad todavía sin cuerpo se asomó. Eva sintió la traición no como una idea, sino como un tejido que se deshilachaba en su pecho. Recordó las noches compartidas, las manos que le ofrecieron consuelo y los secretos que ahora podían ser cuchillos. Antes de que pudiera recomponer sus pensamientos, escuchó pasos en el pasillo. Dimitri volvía del baño. Guardó la tablet con movimientos que querían parecer propios. Ella contuvo la pregunta que ardía en su garganta. ¿Por qué ella, su esposa, encontró ese archivo y él no lo consideró para destruirlo? ¿Por descuido o por seguridad de que nadie lo revisaría? Dimitri se sentó frente a ella con una calma nueva. Sus dedos entrelazados parecían más nerviosos de lo habitual. ¿Qué encontraste?, preguntó. No fue una exigencia, fue un estudio. No respondió con evasiva. Lo que tenga que ver con ella, dijo Eva, señalando el aparato. Dimitri dejó de sostenerse en la costumbre, y por un segundo, la máscara se quebró. Un latido, un parpadeo demasiado lento. En su voz asomó algo que no supo definir. Culpa, cálculo, miedo. Hay cosas que se dijeron, dijo él al final. No son lo que parecen. Esa frase fue una trampa que buscaba neutralizarla con relativismo. Eva, que había construido su vida en definiciones claras, no podía aceptar la niebla. Al día siguiente, Lavrov llamó para ordenar una nueva comparecencia. Las cámaras se agruparon como buitres. Nadia, la influencer, subió más fragmentos mientras los seguidores debatían en vivo sobre la moralidad de mantener a Dimitri en la casa. Había amenazas anónimas por correo. Una foto de Roma en el parque fue publicada con leyendas que buscaban humillar. Un mensaje, sin firma, llegó por la noche a la bandeja de Dimitri. Los secretos se pagarían de otra forma. En la pantalla, las letras parpadeaban como una sentencia. Eva comenzó a entender, con la precisión de quien se enfrenta a un tablero, que la verdad tenía capas y que alguien las estaba superponiendo para que parecieran planas. Algunas correspondencias señalaban a Dimitri con una lógica fría: acceso a fármacos, la grabación en la nube, la presencia en la zona por la cámara. Otras piezas no estaban claras. ¿Por qué Vadim? ¿Por qué ciertos papeles de la oficina de Victoria? ¿Quién se beneficiaba con su muerte? El teléfono sonó con la voz de Vasilev. Escucha, hay formas de controlar el daño. No eres una espectadora. Eva ya no quería pactos. Quería evidencias. Quería montar una defensa que la dejaría en paz si Dimitri era inocente, o que lo obligara a enfrentar los hechos si era culpable. Esa ambición partía el corazón en dos. Mientras tanteaba esa línea, una notificación, un nuevo documento en la nube titulado Plan B. Eva dudó antes de abrirlo. Lo hizo. Era un archivo de texto con un listado de nombres y horarios. Uno de los nombres era Roma. En la columna de al lado, una hora. Junto al nombre, la palabra vulnerable. El mundo se vio por un momento como un conjunto de engranajes que se habían alineado para aplastar algo deseado. La marea pública se había vuelto contra Dimitri, pero la amenaza a su hijo la colocaba en un terreno donde la lealtad se confundía con la necesidad de exponer la verdad.
No podía permitir que Roma fuera moneda de cambio en la guerra de reputaciones. En la madrugada, Eva volvió a la mesa. Puso el archivo frente a ella, como quien examina una herida. Había un sentido de proximidad que antes no había imaginado. Los juristas que construyen argumentos, las piezas que encajan o se descartan. Si Dimitri había orquestado todo, ¿por qué dejaría rastros en una nube? Si alguien lo incriminaba, ¿quién tenía acceso a su vida para poner trampas así de precisas? El suspense no era solo sobre la culpabilidad de su marido, era sobre quién movía las piezas. Cuando se detuvo a pensarlo, entendió que la verdad, por ahora, era una ecuación con incógnitas demasiado grandes para resolverse sola. Decidió entonces que su próxima jugada sería íntima. Confrontarlo con lo que sabía y observar no la negación, sino la reacción. La verdad se revela en gestos pequeños. Una mirada que evita otra, una palabra que cae fuera de tiempo, una prueba que alguien destruye en un impulso. Ya no había marcha atrás en la curiosidad. Se levantó y fue a la habitación donde guardaba el abrigo de Dimitri. No tenía la intención de registrar nada ilegalmente. Buscó, más que nada, un objeto que pudiera hablar. Una marca en el forro, una nota. Encontró un recibo entre las costuras de un bolsillo. Una cena reservada en un restaurante que cerró a las 10. La misma noche en que, según la cámara, Dimitri pasó cerca del edificio de Victoria a las 9. No era una contradicción definitiva. Era una punta de pregunta. Era el tipo de detalle que un abogado sabe cómo usar o destabilizar. Antes de que pudiera ordenar las piezas, Dimitri entró en la habitación. Lo vio con el recibo en la mano. Su boca se tensó por un segundo. No gritó. No negó. Solo dijo: «Hay cosas que explicaré cuando sea el momento, Eva. No te adelantes». No era una calma inocente. Era una promesa que asustaba. La escena quedó congelada en ese punto indeterminado. Ella con una pila de pruebas que aún no conformaban una sentencia, y él con una tranquilidad que ya no podía ser leída como virtud. La casa, hasta entonces un refugio, se había convertido en una caja de ecos. Afuera, la ciudad mordía su propio rumor. Adentro, la familia intentaba recomponer lo imposible. Eva apagó la luz del estudio y dejó la tablet en la mesa. El archivo Plan B parpadeó en la pantalla como un recordatorio de que lo peor no era necesariamente lo que había pasado, sino lo que aún podía suceder. Se recostó en el sillón y por primera vez desde que el funeral terminó, permitió que la negación que la había mantenido activa se derramara en llanto. No era solo por lo que había dejado de ser, era por Roma, por la dignidad de Victoria, que merecía más que especulación, por la lealtad que ahora pesaba como una sentencia en su conciencia. La noche, mientras tanto, no era amable. Nadia seguía retransmitiendo. Lavrov apuraba diligencias, Vasilev tanteaba acuerdos. En el cuarto de Roma, un peluche parecía haber perdido su color ante la incertidumbre. Eva se levantó, fue hasta la puerta y la dejó entreabierta, como un gesto minúsculo de protección. La mañana siguiente, trajo un sobre con fotografías impresas, una imagen de una mano que sostenía un vaso, otra de unas llaves, una de un abrigo doblado sobre una silla. Al pie, una nota en tinta negra: «Todo tiene dueño». No había firma. La caligrafía era firme. Eva supo, aunque no podía decir por qué, que alguien estaba intentando guiarla hacia una verdad preparada para que, al abrirla, todo se derrumbara. Ella no sabía todavía si lo que descubriría la convertiría en salvadora o verdugo. Sabía solo que la confianza con la que había construido su matrimonio había sido incapaz hasta ese momento de verla venir. Y eso, más que la acusación pública, era lo que la dolía. Cuando el día declinó, la casa se llenó de abogados, de cámaras lejanas que ni siquiera se acercaban, y de la prensa que escribía las primeras lecciones de la historia. Eva preparó a Roma para la escuela. Le dijo que todo iba a estar bien con una voz que quiso sonar segura. Al cerrar la puerta,
Lo observó irse y comprendió que la decisión que había tomado no solo definiría el destino de su marido, definiría el hogar entero. Esa noche, antes de dormir, escuchó un mensaje en su teléfono. Era un archivo nuevo en la carpeta compartida. El nombre era una fecha. El volumen del reproductor subió y, en medio de un silencio que parecía develarlo todo, apareció una voz que no había escuchado en ese tono antes, la de Dimitri, grabada de forma íntima diciendo a alguien que la situación se había salido de control y que no quedaba otra salida. Sus ojos buscaron los de la persona que dormía en la pieza contigua y entendieron que la casa compartía un secreto que ya no podía permanecer a oscuras. El archivo no era una confesión directa. Era una línea que, unida a otras, empezaba a formar un cuadro mucho más nítido. Eva dejó de escuchar temblando, no por la prueba en sí, sino por lo que esa línea implicaba. Conocimiento, intención, posibilidad. Dimitri se despertó y la miró. No habló. En su silencio había una estrategia: negar, ralentizar, confundir. Pero en la voz grabada había una certeza que no podía borrarse. Sus palabras, una vez pronunciadas, existían fuera del control. Eva comprendió que la primera revelación la había alcanzado desde dentro de la casa. La traición ya no era una idea lejana. Era una conversación grabada que ahora reposaba en su mesa. Ella se quedó en la oscuridad por un rato, imaginando las combinaciones de culpabilidad y manipulación. Las piezas no cerraban de forma completa, pero parecían suficientes para producir un daño irreversible. En la inconclusión, sin embargo, había una claridad insoportable. La verdad podía ser devastadora y necesaria a la vez. La historia, que había empezado con un retrato en manos temblorosas, seguía creciendo con pasos que Eva creía poder controlar. Tenía pruebas que exigían respuestas. Tenía una familia que necesitaba protección. Tenía a Dimitri, cuyo rostro ahora se le aparecía con múltiples capas. Esa noche, antes de cerrar los ojos, puso la grabación en un pendrive y la guardó en el doble fondo del cajón donde también había puesto la servilleta. No lo hizo por secretismo, lo hizo para tener en su poder la evidencia que, si nadie más la quería, ella podría usar para ordenar la verdad según su propio código. No sabía si lo que hacía era proteger a su marido o a su hijo, o si simplemente estaba asegurando que, llegado el momento, nadie se saldría con la suya sin que ella lo viera venir. La decisión estaba tomada. Descubriría la verdad con sus manos, aunque esas manos tuvieran que romper la vida que hasta entonces había conocido. La mañana siguiente abrió la casa como si aspirara el aire con un tic mecánico. Eva regresó al cajón donde había guardado el pendrive y la servilleta. Los objetos le devolvieron su propia respiración contenida. No salió de la casa en las primeras horas. Se quedó allí, en la sala, como quien trabaja sobre una herida, con guantes invisibles, tocando sin agresión, probando si algo cedía. No era ingenuidad lo que la movía, sino una práctica que el derecho le había enseñado. Las hipótesis se destruyen con pruebas, no con deseos. Reorganizó el archivo en la nube, cruzó horarios, releyó las transcripciones que había salvado y, sobre todo, escuchó la grabación una y otra vez hasta que la voz de Dimitri dejó de sonar como ruido de fondo y empezó a delinearse como acción. Ahora veía la sucesión de frases como piezas de una maquinaria. No todas apuntaban a homicidio directo, pero muchas hablaban de cierre, de riesgo y de una puerta que había que mantener cerrada. No tardó en aparecer una línea que no había pasado por alto. Victoria, en más de una conversación grabada, hablaba de un informe que debía sacar a la luz y que alteraría no solo carreras sino custodias y contratos. Para un psiquiatra con un consultorio en crecimiento, para un hospital que dependía de reputación, una amenaza así era existencial. Para una abogada dominante como Victoria, la exposición era su herramienta de justicia y venganza. La ecuación, fría y licuada por el miedo, le dio a Eva un motivo plausible: poder y protección llevados al extremo.
Esa tarde llamó a Olga y le pidió que vigilara a Roma. No quiso exponerlo a la casa donde, según ella, los muebles empezaban a hablar. Olga aceptó sin preguntas, con la certeza práctica de una hermana. Eva, sola, salió a la ciudad con la carpeta que ya no podía mantener cerrada. No lo hizo por heroísmo, lo hizo por obligación moral y por la velocidad con la que la historia ardía en redes. El primer interrogatorio extraoficial la llevó al edificio donde Victoria había tenido su oficina. Allí habló con una recepcionista que no quería involucrarse. Ella tenía enemigos, señora Komisarova, pero también tenía amigos peligrosos. No sé cómo decirlo sin sonar grosera. Eva anotó la frase. No era concluyente. Era un mapa de rencores. Pidió ver las agendas y la única puerta que se le abrió fue la de una cita no registrada. Una reunión nocturna en un café que aparecía en el historial de la tarjeta de crédito de Victoria. La tarjeta había registrado una sola transacción esa semana, una nota de pequeñas sumas que no parecían encajar con la vida pública de la abogada. Cuando comparó la hora con los archivos de la cámara de seguridad del barrio, allí estaba, una silueta que coincidía con la de Dimitri saliendo a pasos rápidos. Había, con toda la rusticidad de un elemento cotidiano, un hilo que unía agenda, transacción y presencia. No expuso los hallazgos a Lavrov de inmediato. En vez de ello, buscó una coincidencia no manipulable, testimonios de terceros que por interés propio o por modestia hubieran sido neutrales. Encontró a una camarera que ajustó su relato de manera torpe hasta que a puerta cerrada y con la promesa de evitar prensa, dijo lo que recordaba. Una discusión en voz baja entre dos personas en la que uno decía, esto no puede quedar así, y el otro repetía, no me dejes solo con esto. Palabras que, en boca de extraños, abrieron una ventana. Mientras Eva armaba la cronología, Nadia, la influencer, subió un hilo de mensajes que provocó una ola de comentarios violenta. Nadia no buscaba verdad, buscaba efecto. Publicó una captura del recibo que Eva había encontrado en el bolsillo del abrigo y acompañó la imagen con una frase ambigua, coincidencias que queman. La exposición empujó a la policía a acelerar diligencias y a los abogados a reforzar estrategias. Vasilev volvió a sugerir un acuerdo. Su voz sonaba menos circunstancial y más como un mercado que se cerraba. Eva le respondió con la misma firmeza que había usado cuando rechazó la propuesta por primera vez. No iba a negociar certezas por silencio. En la noche, Lavrov llamó para informar que habían hallado algo en el vehículo de Dimitri. Fibras que, según un informe preliminar, coincidían con un cachemir que Victoria solía llevar. La fiscalía pidió la detención preventiva por riesgo de fuga y de manipulación de pruebas. En ese momento, Eva se encontró frente a la paradoja. La evidencia apuntaba con mayor fuerza hacia su marido, y la posibilidad de que él fuera inocente se volvía aún más dramática si había alguien que, con conocimiento íntimo de su mundo, quería hacerlo ver culpable. La idea de una quinta columna, alguien que quisiese acabar con la reputación de ambos por razones propias, no desaparecía, se multiplicaba. Decidió que la siguiente jugada sería íntima y definitiva. La confrontación debía ser sin intermediarios, sin cámaras, sin la disonancia del público. Quería verlo en su casa, observar cómo respondía ante el archivo en el pendrive, ante la servilleta y el cuchillo escondido. No para interrogarlo con tecnicismos, sino para leerle el alma con preguntas pequeñas, una por una. Lo encontró en el estudio como tantas otras veces, con una postura que pretendía la naturalidad de un hombre abatido por los hechos. Sus ojos, cuando la vio, mostraron una mezcla extraña de alivio y sorpresa, como si admitir que ella había descubierto algo fuera la base de un pacto no dicho. Eva dejó sobre la mesa el recibo, el sobre con la servilleta y el pendrive. No alzó la voz. No hizo dramatismos. Su calma era un filo que cortaba mejor que cualquier acusación. Esto no va a desaparecer, Dimitri, dijo. Puedo ayudar o puedo destruir. Tú eliges cómo termina.
Él la miró con ese modo sereno que siempre había creído sincero. Por un segundo tuvo la tentación de creerle. Luego vio que Dimitri llenaba el silencio con palabras medidas. «Lo sabes, Eva, no todo lo que parece delito lo es. A veces lo que se ve es la protección de otros, a veces el precio que hay que pagar por un silencio». La frase fue una armadura. Eva la sintió como un indicio. No negaba. Ponía la culpa fuera. «¿De quién?», preguntó ella, con voz que pretendía ser fría. «¿Por qué la protegerías si Victoria te estaba apretando? ¿Por qué esas grabaciones? ¿Por qué las conversaciones que hablaban de cerrar?» Dimitri desvió la mirada. Esa fue su primera falla. En su boca hubo un hilo de arrepentimiento o de cálculo. Eva no podía decidirlo hasta que él hablara. Finalmente, dijo algo que la hizo cambiar la forma de sostener la carpeta. «Victoria no solo quería exponer mi trabajo, tenía influencia sobre la custodia de Roma. Me había advertido que si no cedía a sus condiciones, lo usaría como palanca. No te lo diría de otro modo, Eva, si no fuera porque temo por Roma». La mención de Roma tuvo la gravedad de una bomba. Eva pensó, por un instante, en el niño durmiendo en casa de Olga y entendió que aquello no era solo un relato moral, era una justificación que buscaba la complicidad. No había negación de la presencia en la escena. Había una explicación que intentaba convertir un acto criminal en una medida desesperada. Ella sintió la primera fisura de su propia justicia, el amor maternal golpeando contra la ley. No fue una confesión plena. Sin embargo, a la noche siguiente, una llamada anónima estremeció a la familia. Fotos de Roma en el jardín escolar, con mensajes que exigían que ella abandonara la defensa de Dimitri o aquel sería marcado públicamente como crianza de un homicida. La extorsión se mezcló con la amenaza y dejó a Eva con una certeza nueva. Alguien quería que ella eligiera entre el marido y el hijo. No había lugar para medias tintas. A partir de ahí, el tablero se movió con violencia. Una madrugada, la alarma de la casa sonó. Olga, que custodiaba a Roma por prudencia, corrió a la sala con el niño en brazos. Nadie rompió la puerta, pero alguien había dejado un sobre la mesita. Dentro, una foto tomada desde la ventana de la habitación del niño. No había mutilaciones ni violencia visible, solo la constatación de un conocimiento íntimo. El mensaje fue claro. Ellos podían llegar si querían. Eva decidió entonces que la investigación debía dejar de ser solo suya. Necesitaba que la policía, con Lavrov al frente, actuara. Lavrov aceptó entrar con fuerza. Vigilancia electrónica discreta sobre las comunicaciones de Dimitri, control de accesos y protección para Roma. Pero cuando la fiscalía quiso intervenir, Vasilev recomendó cautela. Una acción precipitada podía romper pruebas. La tensión legal fue un contrapunto a la realidad doméstica. Por un lado, la urgencia de proteger al niño. Por otro, el riesgo de que cualquier movimiento impulsivo estropeara un caso que, si Dimitri era inocente, debían probar. Mientras tanto, la nube siguió filtrando piezas que parecían poner a Dimitri cada vez más cerca del crimen. Un archivo de audio que Eva no había escuchado antes fue liberado por Nadia. Una llamada entre Victoria y una persona que mencionaba el manejo de las recetas y la posibilidad de usarlo como prueba. La frase fue maligna porque daba aire a la teoría de la manipulación. Alguien con conocimiento médico podía fabricar una escena, pero el problema para la defensa de Dimitri era que, aunque existiera la teoría de una puesta en escena, había indicios, como el recibo, la presencia de su coche, las palabras de la grabación, que se acumulaban en contra. En el centro de esa tormenta, Eva comenzó a notar una variable que hasta entonces había pasado por alto. La práctica privada de Dimitri no era impecable. Tenía imperfecciones, acuerdos poco documentados con pacientes, suplementos fuera del expediente. No eran crímenes en sí mismos, eran grietas que una fiscalía sagaz sabría explotar. Intentó hablar con él sobre eso con frialdad profesional,
Pero la conversación derivó en algo mucho más íntimo. Dimitri confesó que, en más de una ocasión, había cedido a presiones para cerrar casos, para firmar papeles que no leyó con la atención debida. No lo dijo como una confesión de homicidio. Lo dijo como un modo de mostrar un hombre que como cualquiera había errado. Esas faltas no eran disculpas. Para Eva, sin embargo, demostraron que la línea entre fallas éticas y un crimen intencional era más delgada de lo que había imaginado. Empezó a entender que la persona que tenía delante, su marido, su compañero de vida, combinaba rasgos de narcisismo profesional con una capacidad de cálculo que podía ser letal si se cruzaban intereses. El punto de inflexión ocurrió semanas después, en una noche que empezó como la rutina y terminó en un grito que atravesó la madrugada. Eva regresaba a la cocina con un té cuando escuchó a Dimitri hablar al teléfono en voz baja. La palabra ahora se repitió como un latido. Luego un silencio que la puso en alerta. Se acercó y, sin abrir la puerta, escuchó. La única forma es que desaparezca todo. No dejaremos nada que nos ate. Era una conversación con alguien que no era víctima ni juez. Era un plan de cierre que sonaba a resolución irreversible. No hubo una evidencia técnica que lo probara. Hubo, en cambio, un gesto tangible. Dimitri dejó la casa esa noche con una mochila. Eva lo siguió, no sin temblar. No lo hizo de forma nocturna e ilegal. Llamó a la policía y les dijo que le preocupaba que su marido saliera con información relevante para el caso. Lavrov organizó una discreta vigilancia. La seguidilla de coches y la prensa no tardaron en saturar las calles. La persecución fue más cinematográfica en la prensa que en la realidad. Cámaras que buscaban la imagen del marido culpable, seguidores de Nadia que inventaban escenarios, telediarios que pedían sangre. Pero la verdad emergió en un punto de cruce que no podía manipularse. Una casa de campo donde Dimitri se detuvo fue registrada con orden de allanamiento. Allí, en una habitación cerrada, encontraron un elemento que cambió el curso del caso. Una grabación de vídeo, no editada ni subtitulada por nadie, donde se veía a Dimitri entrar al edificio donde estaba Victoria la noche del homicidio. En el vídeo no había detalle gráfico de violencia. No mostraba el momento del golpe. Sí mostraba su llegada, su paso resuelto y la salida con una postura que no parecía de quien regresa tras una visita casual. La prueba no era perfecta. La defensa podría argumentar descuidos, fechas erróneas, manipulación. Aún así, al contrastarla con las otras piezas, el recibo, las llamadas, la grabación de voz que decía no quedaba otra salida, la suma se volvió demasiado pesada. Fuera de la casa de campo, en el patio, una discusión final desató la catástrofe. Dimitri, al verse acorralado, intentó convencer a Eva de que lo ayudara a huir. La voz, que había sabido ser música para ella esa noche cuando eran jóvenes, se transformó en una insistencia que olía a locura calculada. Podemos desaparecer. Roma puede ser cuidado. Nadia, yo. Todo puede borrarse. Nadie tendrá que sufrir. La lógica era perversa. Borrar la evidencia a cambio de la libertad. Eva se negó con la única contundencia que le quedaba. Dejar que la justicia siguiera su curso. La palabra justicia resonó como una excusa que ella misma enseñó, y fue el abismo. Dimitri, en un acto de desesperación que contenía asesinato moral, agarró a Roma. No lo hizo con la idea de herir al niño. Lo hizo para forzar una negociación. El gesto fue calculado y brutal por igual. Tomó al hijo como moneda en una mano temblorosa. Nadie en la escena respiró. Para Eva, ese instante fue el de la verdad. No había más dudas sobre el tipo de peligro que Dimitri era capaz de crear. Lavrov y sus hombres rodearon la propiedad. Los negociadores pidieron calma. Nadia, que había seguido la noticia en directo desde un vivo de su cuenta, dejó de emitir. Las redes, que antes alimentaban el conflicto, se quedaron mudas por temor a la tragedia.
Lo que siguió fue un pulso que no conviene detallar en su técnica. Intervinieron los negociadores, se priorizó la seguridad del niño por encima de todo, y Eva, con la dureza de quien ya no podía sostener la ternura por ser engañada, hizo lo que una madre y una abogada pueden hacer. Habló. Habló con voz quebrada pero clara. Le recordó a Dimitri los días en que hablaban de ética, los sonidos de Roma cuando era bebé, las promesas de proteger al otro. No buscó excusas. Buscó abrir un resquicio para que la humanidad de ese hombre apareciera. Lo logró, pero no como un acto de redención. Dimitri, en un movimiento que fue mezcla de rendición y confesión, soltó al niño cuando la presión para entregarse se volvió insoportable. No hubo violencia física sobre Roma. Hubo, sin embargo, un daño moral que tardaría años en cerrar. Dimitri fue detenido en el mismo lugar donde había intentado asegurar su futuro. No hubo tiroteos, no hubo espectáculo sangriento, hubo manos esposadas, una súplica que sonaba por fin como confesión política. Lo hice por nosotros, dijo. La frase no reparó nada. La fiscalía, con la grava que había acumulado y la colaboración de testigos, ordenó su traslado inmediato. En el caos posterior, Nadia perdió su tono triunfal y mostró por primera vez una fisura. La exposición que había causado era parte del problema. Los seguidores discutieron, los haters celebraron y la ciudad desplegó su juicio público. Para Eva, la victoria fue una derrota en términos personales. Su marido, el hombre con quien había planeado una vida, estaba ahora confeso ante la policía. En la estación, Dimitri habló bajo la luz fría de la sala de entrevistas. La grabación de video, el recibo, la llamada, las fibras y su intento de escapar formaron el cuadro. La confesión no fue un monólogo teatral. Fue una rendición que mezclaba cálculo y arrepentimiento. No fue planificado como quieres oírlo, dijo a la cámara que lo registraba. Fue una decisión que maduró en mí cuando pensé que las consecuencias iban a matarnos. Lo siento. El lo siento no borraba nada. La justicia debía actuar sobre actos, no sobre disculpas. El juicio, cuando llegó, fue el tipo de espectáculo que los libros de derecho describen con palabras frías. Testigos, peritos, preguntas cruzadas, cámaras en exteriores. Eva se sentó en la sala, con Roma al lado, y contempló el procedimiento con la distancia que da la profesionalización del dolor. No testificó contra su marido más de lo necesario. Entregó hechos, documentos, una crónica profesional de los acontecimientos que no buscaba castigar con rabia sino con equidad. Sus palabras no fueron un martillazo. Fueron una exposición ordenada de cómo el poder y el miedo se habían combinado para un crimen. Durante el proceso se dibujaron matices en la figura de Victoria. Sí, había luchado con dureza. Sí, había usado sus recursos para presionar a quienes consideraba culpables. Ser víctima no significa ser perfecta, pero la perfección no es la moneda en un tribunal. El crimen lo era, y Dimitri lo había cometido. Los peritos, sin revelar técnicas indecidas, explicaron cómo la evidencia, biográfica, documental y audiovisual, conectaba sin contradicción razonable al acusado con el hecho. El jurado lo vio así. La sentencia fue contundente, condena por homicidio. En la lectura del fallo, las palabras que menos pesaron fueron las de la ley y las que más la emotividad humana, arrepentimiento, traición, la pequeñez de una vida rota por la sumatoria de decisiones. Eva cedió a la pena en términos personales. No hubo alivio pleno. La famosa pregunta que había plantado en el funeral, ¿cómo no vio la verdad?, se respondió con una complejidad que no la dejaba tranquila. La respuesta no era culpa absoluta ni exculpación. Era la constatación de que el amor puede velar los peores indicios hasta que la evidencia, por su propio peso, lo deshaga todo. La vida cotidiana después del juicio fue, como la de muchos que pasan por tragedias públicas, una mezcla de reconstrucción y de huellas que nadie borra.
Eva renunció al consultorio en la firma donde alguna vez trabajó con Victoria, no por miedo, sino por la imposibilidad de regresar al lugar donde la palabra justicia había adquirido un aroma a hierro. Sus colegas la miraban con una mezcla de respeto y distancia. Nadia sufrió la caída de su audiencia al comprobar que el morbo no es sostenido por la responsabilidad. Lavrov fue transferido, según dijeron en los pasillos, por la presión política que un caso así siempre acumula. Roma creció bajo la protección de una madre que ahora tenía una transparencia que antes no permitía por razones de amor. Eva cambió la forma de hablarle, explicó lo justo, lo que debía saber para no cargar con culpa ajena. No lo alimentó con detalles que pudieran marcarlo. Lo amparó con límites que antes no necesitaba poner. Fueron meses de terapia, conversaciones difíciles y algunas noches en vela pensando en lo que su hijo vería en el futuro. Fotos, titulares, el recuerdo de un hombre que había sido padre y verdugo simultáneamente. En la periferia de esa reconstrucción, la ciudad siguió, implacable, su costumbre de devorar y desechar. Las lecciones del caso aparecieron en seminarios de ética, en programas de televisión y en columnas que trataban de desmenuzar cómo las reputaciones se construyen y se destruyen. Para muchos, la historia se volvió ejemplar. No confíes sin atestiguar. Para otros, fue una cadena de advertencias sobre cómo el poder profesional puede doblegar conciencias. Eva, sin embargo, no permitió que esa opinión pública fuera su único barómetro. En la soledad profesional, reabrió su despacho, esta vez con normas más estrictas y una práctica que buscaba no la fama, sino la verdad. Trabajó con víctimas, con abogados jóvenes, con familias que pedían defensa sin espectáculo. En cada caso, repetía la lección que le había cobrado tanto. La justicia no es venganza, es reconstrucción. Y en esa reconstrucción, su relación con la verdad había cambiado para siempre. Hubo momentos en que la culpa la golpeó con fuerza. Ver a Dimitri en las noticias desde la cárcel, escucharlo en una conferencia donde hablaba de arrepentimiento, recibir cartas suyas que eran mezcla de nostalgia y justificación. Eva las dejó sin abrir la mayoría de las veces. En otras, las leyó con la distancia de quien quiere entender sin buscar consuelo. No respondió. No quería que su silencio se convirtiera en complicidad. En un epílogo que parecía escribir una ciudad que nunca olvida, la sentencia quedó firme. Dimitri pasó años con visitas limitadas. Roma, con el tiempo, creció y adoptó una forma de memoria que no era odio, sino reconocimiento del dolor. Eva avanzó en su carrera con cicatrices que a veces se volvían lecciones para sus clientes. Nadia perdió seguidores, pero ganó una nueva cautela, que la obligó a repensar el rol que las redes juegan al señalar culpas sin proceso. Lavrov se convirtió en un símbolo de la justicia, que a veces necesita más que pruebas, necesita paciencia. La última escena que la prensa filmó de Eva la mostró caminando por una calle con Roma de la mano, sin acritud hacia nadie ni necesidad de aplausos. Su rostro tenía la dureza que trae la verdad y la suavidad que trae el cuidado. No buscó reconciliaciones públicas con la imagen del hombre que alguna vez amó. No lo negó, sencillamente lo cerró como un capítulo que le había costado la inocencia. En su despacho, algunas noches, sacaba la servilleta del sobre donde la había guardado al principio. La miraba como se mira una herida antigua, no para abrirla, sino para recordar la vez que el peso de un secreto casi le costó todo. Averiguó con el tiempo que la policía había encontrado en el archivo de Victoria documentos que confirmaban la presión, contratos, amenazas veladas y una lista de nombres que ahora servían para que la narrativa pública no la transformara en cómplice. La lista no justificó el crimen, explicaba que los motivos habían sido complejos y humanos. Eva jamás volvió a preguntar cómo no vio la verdad. La pregunta se había convertido en una lección que no quería repetir. Confiar es humano. No ver las señales a tiempo es una posibilidad.
Su obligación fue entonces convertir ese aprendizaje en protección para otros, cuidar a Roma, proteger la memoria de Victoria sin convertirla en objeto de instrumentalización y, sobre todo, no permitir que el ruido mediático borrara las consecuencias humanas de un acto irreversible. La historia cerró con una imagen simple. Eva y Roma en un parque, sin cámaras, sin titulares, sacando un libro de la mochila y compartiendo una lectura que no era sobre juicios ni sobre crímenes, sino sobre la vida que sigue. En la distancia, la ciudad funcionaba como siempre, rumor y silencio, verdad y espectáculo. Para ella, la verdad última había sido más íntima y más dura que cualquier titular. Había perdido a un marido que no fue el hombre que pensó conocer. Había ganado la certeza de que la justicia, aunque imperfecta, había cumplido su papel. Si esta historia te ha movido y quieres seguir descubriendo casos donde la confianza se quiebra y la verdad cambia vidas, suscríbete y activa las notificaciones. Aún queda mucho por contar, y en cada relato hay una lección sobre las elecciones que nos definen.